vamos a darle paso a nuestra entrevista de esta hora. Vamos a darle la bienvenida cordial al ex parlamentario, abogado, dirigente político, Eustoquio Contreras, líder fundador del movimiento Mi Venezuela, Movimiento Independiente por Venezuela. Bienvenido, Eustoquio. Bueno, muchas gracias, Mario. Guariqueño de pura cepa. Guariqueño de Zaraza. De Zaraza. Como dice Carlos González en su canción. Por cierto, que hablé contigo en estos días y estabas precisamente allá en el Guárico. Sí, venía a Valle de la Pascua. Bueno, sí. Eustoquio, cuéntanos. ¿Estuviste ayer en la reunión convocada por tu buen amigo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional? No, fue una... Yo soy respetuoso. Yo entiendo que esa es una reunión muy definida del gobierno y sus aliados. Entonces yo no quepo ahí, pues. Todos los que estuvieron ahí consideran que son aliados del gobierno. Bueno, mira, hay un tema muy importante a abordar, porque yo creo que la primera necesidad política que tiene el país, si quiere sincerar el debate, el respeto, la convivencia, el reconocimiento, es la sinceridad y la honestidad, que cuesta tanto en política en Venezuela. Se habla de dos oposiciones. En Venezuela no hay dos oposiciones, hay una oposición y un conjunto de organizaciones y de dirigentes políticos que tienen la libertad y el derecho de combinarse con la oposición verdadera que encabeza María Corina Machado o el gobierno verdadero que encabeza Nicolás Maduro. Pero aquí no hay dos oposiciones, aquí hay una oposición. ¿Por qué? Porque ser oposición o ser de gobierno obedecer algunos códigos políticos de comunicación en la relación. ¿Qué es una oposición? Una oposición tiene una agenda opuesta a la del gobierno. No es arrastrada por la programación del gobierno. Tiene una línea discursiva distinta a la línea del gobierno. Entonces, ser oposición o ser del gobierno, eso comporta una manera política, organizativa, lingüística y conceptual de comportarse. ¿Tú fuiste invitado a esa reunión? ¿O el movimiento que tú no fue invitado? No, ¿O no hubo invitación directa? No, simplemente una invitación. En verdad no sé, sé que hubo una invitación genérica. Seguramente, como siempre ocurre, fue complementada por los que interesaban que fueran o los que sabían pues que podían ir. Y ahí están los de siempre. Ahora, un hecho objetivo, material, concreto, es que esa es una materia de la competencia directa del Consejo Nacional. Es que esa es una de las razones por las que no fuimos, porque respetamos toda iniciativa política, toda reunión es respetable, se inscriben en los derechos y las libertades políticas, pero ese es un tema que está sumamente definido en la Constitución. La Constitución dice, y la tradición además, la ley dice, que los últimos meses del último año del periodo presidencial hay elecciones, porque el 10 de enero del primer año constitucional hay que tomar posición al nuevo gobierno. La misma Constitución dice que la rectoría, ya definido ese principio por la Constitución, está el Consejo Nacional Electoral. Que, por cierto, ahora ha sido elevado a la condición de poder, uno de los 5 poderes autónomos. Entonces, de tal manera que esa reunión ni le quita ni le pone. Es una manera de hacer política, de entrar, eso es parte de la agenda del proselitismo político del gobierno, a lo que tienen derecho. Pero uno también tiene el derecho de interpretar y de conceptualmente presentar las cosas. Ok. ¿En qué anda el movimiento Independientes por Venezuela? Estas giras que tú has estado haciendo por el interior. Hablando con la gente, llamando a que la gente se active, moviendo la ética política, dando a conocer nuestra apreciación de la caracterización que tenemos de la crisis insoportable. Este país no quiere seguir viviendo con esta crisis, no se va a acostumbrar a vivir con esta crisis, quiere salir de esta crisis. También nosotros estamos haciendo ejercicio con métodos científicos y rigurosos, cuidadosos, de estudiar las fuentes de esta crisis. Y hemos llegado, creo que lo hemos discutido otra vez, que Venezuela sufre hoy una crisis continuada. Esto no es de Adey Copey ni de la Revolución Bolivariana. Los que han gobernado en los últimos 65 años van dejando a Miraflores peor que como lo encontraron. Y los elementos comunes de un comportamiento es corrupción,
partidismo, burocracia, improvisación porque no hay planificación estratégica, el rentismo petrolero porque ni la cuarta ni la quinta han desarrollado tecnologías para procesar nuestra materia prima. Eso es el mismo comportamiento y no podemos esperar resultados distintos. Tú acabas de decir hace unos instantes que aquí hay una sola oposición y que esa oposición la lidera María Corina Machado. No es la menor duda. ¿Ustedes están apoyando abiertamente a María Corina No, Machado? nosotros no hemos tomado decisiones electorales. Nosotros estamos recorriendo el país y oportunamente nos vamos a reunir. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos una apreciación, porque tú para respetar las instancias políticas, las corrientes, las vertientes que se dan, tienes que tener conocimiento de lo que está pasando. Indudablemente, María Corina fue a una consulta interna, que fue ampliamente participativa a pesar de lo contrario, lo contrariado que estuvo ese proceso. Y sin embargo, alcanzó una larguísima votación, una larguísima ventaja en su votación que le da una gran legitimidad electoral y política. Y nosotros simplemente respetamos eso. ¿Será habilitada? ¿Serán respetados sus derechos políticos, en tu opinión? Bueno, hay mucho margen todavía, margen político y margen jurídico. En lo jurídico, tú que eres abogado. Sí, se puede revertir. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí la Sala Constitucional revisó la sentencia plena del Tribunal Supremo de Justicia cuando el caso del 2002, del 11 de abril. La Sala Plena dijo que era otro Tribunal Supremo. Ok, pero es la misma instancia jurisdiccional y sentó jurisprudencia que es válida hoy en día, porque eso no desaparece. La Sala Plena dijo que aquello era un vacío de poder, que no era un golpe de Estado. Sí. Bueno, Chávez apeló eso y la Sala Constitucional encontró vicio y revirtió aquello para dar a conocer lo que hoy tenemos pues como jurisprudencia. Y en el campo internacional también tenemos el precedente con Petro. Petro, el actual presidente de Colombia en el 2020, producto de una sentencia por un acto administrativo con los camiones recogedores de basura, discúlpame lo coloquial para ser un tema internacional diplomático, bueno, lo inhabilitaron políticamente. Él ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana le exhortó al Estado colombiano y los Estados colombianos revisaron esa sentencia, le dieron libertad y ahí está de presidente. Y las presiones políticas están comenzando. Lo que yo no entiendo es que hay mucha gente que le exige a María Corina que claudique. Hay que ser respetuoso de los derechos humanos. Si algo tú debes animar a la gente que ejerza su derecho y ni en el tiempo ni en el espacio están agotadas las vías para lograr. En el caso de que finalmente ella no resulte habilitada, no sean reconocidos sus derechos políticos, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Ustedes van a pronunciarse por alguna candidatura presidencial? No, nosotros no lo vamos a hacer y recomendamos que no lo hagan. Es una trampita. No hay que adelantarse a qué hacer porque para mí no es un supuesto negado. Yo sí creo que María Corina... Supuesto negado, supuesto todavía por verse si es negado o no. Es lo que creo. Ajá. Es mi creencia. Ajá. Es mi creencia. Porque falta mucha agua por recorrer bajo el puente todavía. En todo caso, ¿tú sabes cuándo se va a saber si María Corina puede ser candidato o no? El día que se abran las inscripciones. Cuando se cierre el acto de postulación para la consignación de recaudos de los que aspiren. Correcto. En ese momento se sabrá. Y en ese momento habrá miles de alternativas que hacer. ¿Me entiendes? Inclusive a mí no me gusta tampoco la experiencia que se invoca de Varina. Varina es un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque terminó siendo gobernador el candidato que le convenía al gobierno. Garrido. Y no se equivocó porque hoy Garrido es más del gobierno que de la oposición. Su conducta sumisa lo demuestra así. Entonces el gobierno dijo, este no me sirve, esta no me sirve, esta no me sirve, ok. Y entonces, bueno, esto no lo vamos a habilitar porque no sirve. Eso es muy mal ejemplo. El que invoca a Varina a esta altura, perdónenme mi arrogancia, no sabe lo que está diciendo políticamente. Ahora fíjate, un hecho objetivo es que si la candidata María Corina Machado, que desde mi opinión tiene todo el derecho legítimo de ser habilitada, ¿verdad? Que fue inhabilitada inconstitucionalmente desde mi opinión, porque la Constitución establece que
que las inhabilitaciones son una medida accesoria que se toma cuando la persona, el ciudadano, es sentenciado definitivamente firme por Es una consecuencia de una sentencia es, definitivamente firme. tal cual. Aún así, el hecho objetivo es que el gobierno ha impuesto a su real saber y entender formas contrarias al derecho, pero que están allí. El caso concreto de Barinas. Barinas tuvo como resultado de la elección de gobernadores que ganó un señor que fue inhabilitado después de haber ganado. Fue inhabilitada su esposa, después fue inhabilitado Julio César Reyes y fueron inhabilitando sucesivamente algunas personas. Entonces, en alguna medida, la oposición tiene que presentar algún candidato, porque de lo contrario, entonces significa que la oposición no presente candidato y entonces sigue el gobierno y Maduro gobernando. ¿Te parece que eso, no, ¿te parece que el ejemplo de Barinas desde ese punto de vista es malo? Al contrario. Es que eso va a ocurrir. Son salidas, son opciones que tiene el electorado para no complacer al gobierno. Las maniobras políticas que están a la luz del día de manera abundante establecen muchos artificios. Fíjate que últimamente está tomando fuerza una recomendación según la cual una salida salamónica es que ni Maduro sea candidato, ni María Corina tampoco. Ahí vale el dicho en mi pueblo, sí pues. Eso es un absurdo. Desde luego que es un negocio para el gobierno si eso fuera así. Porque el gobierno tiene miles que lo puedan sustituir a Maduro dentro del gobierno. En la oposición no hay dos María Corina. María Corina es la única candidata que presenta las condiciones más completas para el primer aspecto de la alternativa de poder en Venezuela, que es ganar las elecciones presidenciales. En ese sentido, no hay que caer en el juego del gobierno. A María Corina lo que hay, aunque no se esté electoralmente con ella, por razones de decencia política, de honestidad política, hay que ayudarla a que supere esta mala hora que le ha propinado la mala administración de justicia en Venezuela. Eso no se puede permitir, porque en la medida en que nosotros seamos mansos, seamos sumisos y tolerantes con los abusos de poder, bueno, cada vez la tentación de abusar será mayor. Quien te escuche, Eustoquio, imaginará que tú vienes de alguna organización política contraria al chavismo y por el contrario vienes del chavismo. No solamente que militaste en el chavismo políticamente, sino que además ejerciste cargos importantes tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro. Perfecto. Este cambio político, este cambio de visión, ¿a qué obedece? ¿Cómo llegas hasta allí? No, yo no he cambiado. Yo soy el mismo dirigente que me formé, creyendo en la liberación nacional y en la democracia verdadera. Creímos con Chávez y pusimos a andar un proyecto de cambio que se desvió en el camino. Mira, yo no solamente me he apartado políticamente a la organización, yo me divorcié una vez, a pesar que juré ante el cura ser eterno con mi esposa. Y he fracasado porque soy malo haciendo negocio en 2 emprendimientos mercantiles. Porque un socio me robó y el otro quería que los demás hiciéramos el trabajo. Y bueno, la vida académica y política me llevó a renunciar a eso. Mi tercer fracaso fue en lo político, creer en el proyecto bolivariano. Y quien se desvía en el camino fue el proyecto, no fui yo. Yo sigo pensando en la justicia social. Y eso sirve para aclarar, a propósito de lo que dijimos anteriormente, chico, un tema definitivo. Porque aquí, así como se ha invertido en los partidos políticos, al fin con los medios, error del político que cree que es para llegar y hacerse de riqueza, la viveza criolla, sí hay un enredo con eso de la lealtad y las traiciones. La lealtad de un hombre y de un político es a su conducta, a sus principios, a sus valores. La moral que te compromete a ti a ser coherente y actuar en una misma dirección son los intereses de tu país. El partido, las organizaciones, es el instrumento, es el medio. Tú puedes cambiar de organización y de partido
Así como cuando estás redactando un documento y se acaba la tinta de un lápiz, tú agarras otro lápiz que sea más útil, que te escriba mejor. Ahora te pregunto. Pero ahora aquí no, nosotros promotivos, este es el peor gobierno de derecha que ha tenido Venezuela. Ajá, ahora yo te pregunto, si tienes tanta convicción acerca de las virtudes de María Corina Machado como líder que encabeza la oposición, que efectivamente lo es, ¿por qué se detienen ustedes y no le expresan apoyo abierto? No, porque nosotros nos obedecemos a un colectivo de personas que están en el país. Queremos ver algunas cosas. Y si tú quieres que te conteste algo más o menos profundo, es lo siguiente. Nosotros estamos clarísimos que hay dos esferas. Para cambiar, una alternativa de poder requiere ganar las elecciones y un proyecto de país. Nosotros lo primero estamos convencidos de que María Corina es la indicada sin ninguna duda. Ahora, el segundo aspecto tenemos que discutir. ¿Qué hacer con el país? Porque el problema no es sacar a Maduro, es sacar al país de la pobreza, de la corrupción, de la indignidad que vive el país. Es abrir las puertas de la educación. ¿Ha pedido ustedes reunirse con ella para discutir estos temas programáticos? No, no es que nos hemos pedido, nos hemos reunido. ¿Se han reunido con María Corina? Nosotros tenemos relaciones políticas buenas con todos los actores de este país. ¿Y cómo van esas conversaciones programáticas? No hemos, ¿Hay afinidad? ¿Hay tenemos algún tiempo que no nos reunimos. Y hemos creído que mejor es que se desarrollen las cosas como están. Nuestra lealtad y nuestro compromiso en torno a María Corina ahorita es la defensa del Estado de Derecho, que se ve trastocado en el caso de ella, no solamente en el caso de ella, sino también el de Enrique Capriles. Nosotros defendemos por igual los derechos de María Corina, los de Enrique Capriles. Defendemos todos los que son víctimas, porque además hay un problema de fondo, que es la naturaleza de la crisis que tiene el país. Mira, aquí hay un cóctel peligroso. Si tú reúnes en una mesa aquello de que ganaré por las buenas o por las malas, si tú metes allí que hay 15 partidos judicializados que le quitan las siglas a uno y se las dan a otro más dosis, si tú metes eso en lo que se llama ahora la rabia bolivariana y ves las persecuciones políticas, méteme eso en una licuadora y saca para que tú salgas de ahí. Bueno, una precariedad del Estado de Derecho muy peligrosa. Y frente a eso, tú tienes que ser muy firme, independientemente de quién se moleste contigo o quién salga beneficiado con tu postura. Desde el punto de vista programático, ¿cuál es el punto o los puntos focales de mayor discrepancia con los planteamientos de María Corina y cuáles son las mayores afinidades en el plano estrictamente programático? No hemos visto discrepancia en afinidad porque no hemos llegado a lo crudo de esa discusión, no solamente con María Corina. Nosotros nos estamos reuniendo con sectores y plataformas del campo ideológico de izquierda también, de la universidad, el Grupo Consenso, otras plataformas, la defensa de la Constitución, porque nosotros tenemos una visión plural. Nosotros creemos que ideológicamente Venezuela plantea una ubicación de centro, porque a partir del centro es que tú puedes abrir las puertas para que los matices de la pluralidad se incorporen. Nosotros tenemos visiones, por ejemplo, nosotros creemos que hay que reordenar constitucionalmente la República. Lo primero que permita darle libertad verdaderamente a aquel principio de separación y autonomía de los poderes, porque nuestra Constitución enuncia deberes y derechos, pero no los garantiza. Más que reordenar, reinstitucionalizar, ¿no será? Bueno, puede usarse así, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, hay que buscar mecanismos que la Constitución garantice los principios que enuncia. Por ejemplo, los derechos en la separación de los poderes. Nosotros vamos a proponer la elección de los titulares del órgano de poder público. No es igual un fiscal y un contralor electo por el pueblo que designado por el presidente de la República. El problema de las libertades políticas. Aquí hay que sustituir la hegemonía de los partidos políticos, no por otra hegemonía, sino por un mecanismo horizontalizado de ejercicio del derecho. Por ejemplo, la democracia directa. Tú no le puedes permitir a los gremios, a los sindicatos, a los ecologistas, a los conservacionistas, a los empresarios que se organicen y tengan el derecho a postular a sus representantes a los cuerpos deliberantes. Eso puede ser. Tú fuiste, si mal no recuerdo, fuiste constituyente. En el 99. En el año 99. Sí. ¿Por qué ustedes en ese proceso constituyente
no precisaron una fecha de la elección presidencial. Y precisamente es lo que nos tiene hoy en el limbo, el que no haya en la Constitución una fecha precisa para los actos electorales presidenciales. Se habla solamente de la toma de posesión, más no de la elección en sí misma. Es que Es un error de la Constitución. Sí, pero hay dos concepciones constituyentes, que es las constituyentes amplias que establecen principios y le dejan a la ley la regulación. Pero esta es una constitución más bien muy reglamentaria. Y esta es una 400 exactamente, y la reglamentaria. Debió poner la Pero fecha. hay 3 artículos que determinan. Si tú tomas el artículo de la toma de posesión, de la toma de decisión del 10, pero bueno, no, pues tiene que ser. Claro, pero si la ley te dice que los procesos electorales hay que organizarlos 6 meses antes, ¿qué te está diciendo? Sí, pero la Constitución no. No te lo dice expresamente, la ley. pero te establece el lapso. No te establece. Pero reconoce que ese es un error. No, pero desde luego es una falla. Pero vamos a llamarlo como es. El lapso existe. Lo que no existe es el término. Para hablarte en lenguaje de derecho, pues. El término es tal fecha. El lapso es de tal fecha a tal fecha. Y a mí me parece que eso se puede corregir. Bueno, por supuesto que se puede corregir. Sin embargo, fue, desde mi punto de vista, un error porque, bueno, en todos los países del mundo donde hay procesos electorales se sabe, y este es un ejemplo, el actual año 2024, un ejemplo que... Dígame, los Estados Unidos dice que es el segundo martes, el segundo lunes del año noviembre. Así es. Entonces, bueno, hay mucha precisión en esa materia. Yo no sé si esto fue deliberado o fue más bien un lapsus. No, yo creo que es un lapsus. Fue un lapsus. Sí. Okay. ¿Qué van a hacer ustedes en este año, finalmente? ¿Cómo vislumbran ustedes el cambio político? ¿Va a haber cambio político? Las personas que nos están escuchando pueden tener certeza de que habiendo una población electoral mayoritariamente favorable al cambio político, que este año va a materializarse ese cambio. Mira, es el deseo, es lo que todos queremos, pero aquí nada está dicho. Aquí hay serias preocupaciones. A mí me parece que la no habilitación de María Corina, si se persiste en eso, el primer efecto es que se rompe el pacto de Barbados. No hay manera de conciliar, mantener el pacto de Barbados y violar una de sus principales cláusulas, que es darle libertad a que los candidatos escojan con sus métodos democráticos sus candidatos y que se pueda postular. Si eso no ocurre, tendríamos aquí una elección profundamente autoritaria y fraudulenta que arrojaría un presidente de muy precarias condiciones de legitimidad de aceptación internacional. Porque no sería hija de un proceso democrático y transparente y que tenga los estándares internacionales. Ya hemos visto, esto no es un invento, ya hemos visto cuál ha sido la reacción internacional con lo que hemos conocido ahora o en lo que va del proceso de los inhabilitados. De tal manera que aquí la comunidad internacional puede reactivarse, y a mí lo que me preocupa verdaderamente es que los que se han dicho que dentro de Venezuela y fuera de Venezuela han llegado ligeramente, diría yo, a la conclusión que aquí no hay salida negociada ni electoral, empiezan a acariciar otros métodos de lucha, que no los queremos, ni para Venezuela ni para otros países, pero que indudablemente si se cierran las vías democráticas, no hay manera de evitarlo. Eso es muy delicado. Ahora, ya para finalizar, ¿es derrotable Maduro por un candidato distinto de María Corina o no? Sí, yo creo que Maduro no tiene los votos para mantenerse electoralmente en el poder. Yo creo que el peor de los candidatos de oposición, si es que hay uno peor, sería más competitivo que Maduro en unas elecciones medianamente transparentes, pero es ahí donde está el problema. Porque el problema, hace rato los votos no le dan a Maduro y ellos no se preocupan por buscar más votos. La estrategia de ellos es dividir el voto adversario y promover la abstención y maniobrar desde todos los puntos votos para desalentar la conjunción de las fuerzas. Eustoquio, se nos acabó el tiempo. Muy agradecido. Tenemos que escuchar un avance del noticiero, pero agradecidísimo por tu presencia y tendremos ocasión de conversar nuevamente. Que esté muy bien. Político, líder fundador del partido, del movimiento. Sí. Va a ser partido en algún momento, pero
Por ahora es un movimiento que se denomina Mi Venezuela, Movimiento de Independientes por Venezuela.